Hola, buenas noches. Bienvenido a un nuevo Ateneo Clínico de Farmacología. Esta vez, farmacología en la enfermedad inflamatoria intestinal será el tema a tratar. Es un Ateneo organizado, por supuesto, por el Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba, junto con el Comité de Contralor de Farmacología Clínica y la Comisión de Educación Médico Continua de nuestro Consejo de Médicos. Como siempre, le tenemos que agradecer a la doctora Claudia Guerrero, miembro del comité, que se encarga de organizar toda la actividad. Gracias, doctora Guerrero, en nombre de la Junta Directiva del Consejo. Y le quiero dar las bienvenidas. Tenemos un pequeño inconveniente técnico con la doctora Mengarelli. La doctora Mengarelli la vamos a presentar, aunque se pospondrá su charla para un poquito después, cuando pueda solucionar el tema de la conexión. La doctora Mengarelli es doctora en medicina y cirugía, es especialista en gastroenterología y hepatología, es profesora asociada de gastroenterología y hepatología de la Cátedra Clínica Médica 1 y 2 del Hospital San Roque, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, y es la jefa del Servicio de Clínica Médica y Hepatología del nuevo Hospital San Roque. Además, es integrante del Comité de Contralor de Gastroenterología de nuestra casa, del Consejo Médico de Córdoba. También lo tenemos el doctor Pablo Romagnoli. Hola Pablo, ¿cómo estás? Un gusto conocerte. El doctor Romagnoli no es médico, es bioquímico, investigador adjunto del CONICET, es del Centro de Investigación de Medicina Translacional Severo Muchastegui, CIMET, del Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, bienvenido, gracias a todos por la atención y el lugar, la oportunidad para poder contarle algo de lo que hacemos. Muchas gracias. Y también la tenemos a la doctora Valentina Ortiz. La doctora Valentina Ortiz, médica especialista en nutrición médica y es integrante también de nuestra casa, del miembro del Comité de Contralor de Medicina de Nutrición, de Nutrición Médica del Consejo Médico de Córdoba. Y además es docente del curso trianual de nutrición médica que se dicta en el Consejo y docente de grado y posgrado de la Universidad Católica de Córdoba. Hola Valentina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va a todos? Bueno, con esta pequeña interrupción y en vez de empezar por la doctora Mengarelli, ¿te parece, Claudia? Arrancamos directamente por el doctor Romagnoli. Sí, buenas noches a todos. Sí, me parece perfecto. Comencemos con Pablo mientras solucionamos este inconveniente. Gracias. Adelante, Pablo, entonces. Bueno, muchísimas gracias, gracias por la atención y bueno, quería contarles un poquito a modo de introducción a lo que sería el Ateneo de hoy, un poquito acerca de la microbiota. Vamos a buscar para compartir. A ver, avísenme si está llegando bien. Sí, está bien. Está saliendo Sí, perfecto. perfecto. Perfecto, bueno. Bueno, hoy les vengo a contar acerca del microbioma intestinal. Si quieren pueden pasar las preguntas, no sé cómo haremos, si lo vamos a hacer al final o si quieren interrumpir, no hay ningún problema. Bueno, estoy en el centro. Perdón, Pablo. Normalmente Sí, las por favor. preguntas van por chat, así que después las vemos. Ah, perfecto, bueno. Dale. Este es el esquema de lo que voy a presentar hoy. Tiene un montón de puntos, pero voy a ir rápido, así que no se preocupen. ¿Qué es el microbioma intestinal y su importancia, el ambiente del microbioma intestinal, la composición del microbioma intestinal, disbiosis en el microbioma intestinal, cómo analizamos el microbioma intestinal y el microbioma intestinal en Sudamérica y Argentina? Primero, ¿qué es el microbioma? Y esto lo habíamos estado hablando también con Claudia, estamos llevando un proyecto adelante juntos y con la doctora Claudia Guerrero. Y bueno, queríamos contarle un poquito como introducción qué es un microbioma. Es un conjunto de genoma de todos los microorganismos de un ambiente. Eso, así podemos definir un microbioma. Y después está la otra palabra que escuchamos mucho y que a veces se intercambia, que es microbiota, que en realidad son los microorganismos que residen en un ambiente específico. Entonces la gran diferencia es, microbioma habla de un genoma de todos los microorganismos y la microbiota habla solo de los microorganismos. Y este microbioma lo podemos encontrar en muchos tejidos, como el tracto gastrointestinal, en la piel, en la cavidad oral, en el tracto respiratorio y en el tracto urogenital también.
Desde un punto de vista ecológico somos superorganismos constituidos por una amalgama de células tanto microbianas como humanas. Y nuestro metagenoma, si uno toma todo el conjunto de genomas que nos forma, está compuesto por genes de Homo sapiens y además genes presentes en genomas de los trillones de microbios que colonizan nuestros cuerpos. Hay cálculos que dicen que somos un 90% microorganismos, antes que humanos. Bueno, ¿por qué es importante el microbioma intestinal? No hace mucho de esto que hemos empezado a aprender qué pasa con este microbioma y cómo afecta o cómo influye en el organismo. El microbioma intestinal es clave para el desarrollo del sistema inmune. Voy a poner, a ver si puedo, el puntero. ¿Se ve ahí? ¿Ahí lo pueden ver? Sí se ve, perfecto. Perfecto. Bueno, el microbioma intestinal es clave para el desarrollo del sistema inmune. Por ejemplo, en ratones que no tienen microbioma, la formación de los nódulos linfáticos está muy prevenida, es como que no logran formarse bien, la circulación no funciona bien. Y hay subtipos celulares que tampoco se inducen y no se encuentran en estos ratones que no tienen microbiota o el microbioma no está completo. Tiene mucho que ver también con la estructura, en el caso del tracto gastrointestinal, porque tiene que ver con uniones estrechas, por ejemplo, de la barrera epitelial. El microbioma influye muchísimo en estas uniones a nivel local y a nivel de distancia, por ejemplo, en el desarrollo del sistema nervioso. Todo esto lo hace a través del metabolismo, porque participa en la fermentación de residuos dietarios no digeribles y en la síntesis de vitaminas. Todos estos metabolitos van a pasar a circulación y afectar a todos los sistemas. Y también, por último, como una de importancia que estamos empezando a entender un poco más, además compiten por nutrientes con el microbioma intestinal, con posibles invasores, con patógenos. Entonces, hay desplazamientos de patógenos por la microbiota o el microbioma comensal que uno puede encontrar. A ver, vamos a ver si pasamos. Perdón, está un poco lenta. Ahí estamos. ¿Cómo es el ambiente donde está el microbioma intestinal? Bueno, no es el mismo en todo el tracto gastrointestinal. Y si vemos aquí, por ejemplo, y nos fijamos lo que es en verde, lo que vendría a ser el moco, tenemos distintas capas, ¿no? Capas más gruesas, capas más finas. En el estómago son bien gruesas, pero por ejemplo en el intestino delgado tenemos pequeños parches, o en el colon tenemos esta estructura donde está una parte bien densa y después otra que es más bien laxa. Y acá les puse un ejemplo más o menos cómo sería esa estructura. Y aquí estaría una foto, esto hecho en intestino de ratón, a donde si marcamos las bacterias podemos ver aquí el tejido, la capa densa de moco, y luego en la capa laxa estarían las bacterias. Entonces, ese es el ambiente donde está el microbioma intestinal. No es que está flotando, no es que está dando vuelta, está ubicado en lugares específicos. Ahora, ¿cómo se compone este microbioma intestinal? Y en principio, por ejemplo, en esta rueda podemos ver en colores cada tipo de bacterias. Había más de 20, les puse solamente estas 4, que por ejemplo en celeste están los bacteroidetes. Luego están los firmicutes en rojo y actinobacterias en amarillo y proteobacterias en verde. Lo que se puede ver, cada círculo representa un organismo. Por ejemplo, el humano sería el círculo que está por fuera. Y luego el círculo que sigue es el del ratón. Y en cierta forma uno puede ver que los dos sistemas, al ser mamíferos, se comportan de la misma forma, y esto hace que también los estudios que hagamos en ratón puedan ser bastante similares a los que vemos en humanos. Después vemos lo que es el pescado o lo que puede ser el microbioma del océano o del suelo. No son todos iguales. Pero en cierta forma está relacionado y ha evolucionado con nuestros organismos. Ahora, si empezamos a dividir las composiciones, dependiendo de cada individuo, como hay tanta heterogeneidad y es tan variable entre individuos, se puede encontrar, por ejemplo, esto es en el caso de hacer distintos individuos, y aquí, por ejemplo, están en triangulito personas que presentan obesidad o personas que sufren de enfermedad inflamatoria intestinal. Y cuando uno hace los distintos individuos y los relaciona
en estos gráficos multivariables, que son PS1 y PS2, por ejemplo, en este caso, puede ver lo que se llaman enterotipos. No es que todos tenemos la misma o es todo diversa, hay enterotipos. Entonces, hay personas que tienen un tipo de enterotipo, donde predominan, por ejemplo, en el verde bacteroides. Hay otras que tienen, por ejemplo, este que está en el azul, que tiene ruminococo, y es otro enterotipo. Y después hay otros que tienen prebotela, por ejemplo, mucho. Y aquí no está el símbolo que vendría a ser el del individuo sano. Pero podemos ver que en abundancia, cada enterotipo tiene una distinta distribución de bacterias. Entonces, el microbioma intestinal puede ser clasificado en distintos enterotipos, y esto es posible medirlo cuando nosotros buscamos la composición. Por ejemplo, bacteroides, si tiene mucha, por lo general es enterotipo 1, si tiene mucho de prebacteria, enterotipo 2, y si tiene número Ruminococcus, es tipo 3. Ahora, ¿cómo se compone este microbioma intestinal? Primero, en el eje longitudinal del tracto gastrointestinal, podemos ver dos lugares que son distintos. Por ejemplo, el intestino delgado es un ambiente acídico que tiene altos niveles de oxígeno y moléculas antimicrobianas, por lo general los ácidos biliares. Entonces, ¿qué encontramos? Especies anaeróbicas facultativas como lactobacilo, que son firmicutes, o enterobacterias, que son proteobacterias. Luego, en el intestino grueso encontramos una ubicación con mucha fermentación de carbohidratos. Entonces esta comunidad es la comunidad bacteriana más densa del planeta y tiene bacteroidetes, firmicutes, actinobacteria, proteobacteria y verrucomicrobia. Por ejemplo, ese fue en el eje longitudinal. Pero, o sea, esto nos dice que en todo el tracto no tenemos la misma composición. Y a la vez podemos tomar en cada lugar del tracto y cortarlo transversalmente y vamos a encontrar que tampoco la composición es la misma. Y esto se hace con estudios, por ejemplo, con microdisección láser, en que uno puede sacar en distintos lugares del tejido, después que lo corta, y por ejemplo, desde el lumen al epitelio uno puede encontrar bacterias asociadas a mucosa, por ejemplo, el filo Firmicutes, que el Lactospiraceae o Ruminococcus, son dos familias que pueden estar de Firmicutes asociadas a mucosa, sino después en lumen encontramos las familias Bacteroideaceae, Enterococo y Lactobacillus. Estas tres familias, por ejemplo, no están en el mismo lugar. O sea, si uno toma el intestino y se fija entre el lumen y el epitelio, no es la misma distribución. Y a su vez podemos encontrar microbiota asociada a las criptas, por ejemplo, que está el filo Firmicutes y Proteobacteria. Estas son bacterias aeróbicas. Por lo general en las criptas hay mucho más oxígeno. Y lo que se sabe es que, por ejemplo, el LPS del microbioma que se encuentra en este lugar es por lo general antiinflamatorio. Puede inducir la diferenciación de células distinto al microbioma que está cerca del epitelio, por ejemplo, o sobre el epitelio. Después tenemos la microbiota que está en la zona densa del mucus, que puede ser una bacteria filamentosa bisegmentada, o hay otra bacteria que se llama Bacteroides fragilis, que por ejemplo suelen tener mucho efecto en el sistema inmune y en la maduración de los subtipos celulares. Y después incluso podemos encontrar microbiota, o sea que el microbioma también llega al tejido linfoide. En placas de Peyre, por ejemplo, encontramos este comensal que es alcalígenes, que por lo general induce IgA, y después tenemos, en el caso de Crohn, en la enfermedad inflamatoria intestinal, se ha descrito en el nódulo linfático mesentérico que llega a Clostridia inoculum. Entonces, la composición del microbioma intestinal no es la misma, ni a lo largo ni a lo ancho. A la vez, cambia con el tiempo, desde el nacimiento hasta la muerte, pasando por todas las etapas. Si uno ve en estos gráficos, y aquí donde dice DNA o 16S es la forma en que se han medido, y podemos ver en rosita Firmicutes, Bacteroidetes en celeste, Actinobacteria en verde, Proteobacteria en rojo, y podemos ver cómo a medida que el nacimiento, sea por parto natural o cesárea, puede empezar a darnos una maduración y una composición distinta de la microbiota. Después, si ha sido alimentado por lactancia o con fórmula, la distribución es distinta. En este caso no es tanto, no parece tanto, pero hay pequeños, por ejemplo, en la proteobacteria,
son distintos en este caso. Después está cuando pasa a comida sólida, luego cómo se ve cuando está saludable, y si hay tratamientos de antibióticos o si hay malnutrición, va cambiando esa composición. Y a la vez, podemos ver que el microbioma intestinal no es el mismo durante toda la vida. Esto es por un lado. Por el otro también es algo que hemos empezado a detectar hace poco. Hay un ritmo circadiano en la composición del microbioma intestinal, porque depende de cuándo es que comemos y qué actividades estamos realizando. Este estudio, por ejemplo, que salió en el 2016, se hizo en ratones y obviamente el ratón funciona de noche, o sea, busca su comida y luego está más inactivo durante el día. Entonces, quizá para el humano tendríamos que dar vuelta a la luna y el sol aquí, pero veríamos que hay básicamente dos tipos de composición distinta. ¿Por qué? Porque cuando está la dieta, estamos recibiendo nutrientes, hay ciertas especies que van a crecer y otras que van a quedar de lado. Y hay otras especies que luego que esa nutrición no está más, no van a estar y va a cambiar entonces la composición. No solo cambia la composición, sino que además cambia los transcriptos que podemos detectar en el epitelio del intestino, por ejemplo, en este caso, o los metabolitos que están circulando por esa nutrición que va cambiando, e incluso las reacciones de detoxificación del hígado. Incluso en inmunología estamos viendo de que en el sistema, por ejemplo, de ratón, que podemos estudiar a cada hora, en distintos horarios del día, gracias a este ritmo circadiano y a cómo circulan los metabolitos, también las células del sistema inmune circulan distinto, y sería muy distinto, por ejemplo, inmunizar con una vacuna en la mañana que inmunizar a la noche. Ese es uno de los posibles efectos que podría tener el microbioma intestinal. Además, obviamente la dieta tiene mucho que ver. Depende de lo que vayamos a ingerir, va a ser el tipo de especies que van a crecer. Y si uno compara las dietas que hay en distintos lugares del mundo, por ubicación geográfica, podemos ver, por ejemplo, la dieta mediterránea versus una dieta rica en grasa, en fibra, que puede tener, por ejemplo, una comunidad rural versus una comunidad industrializada. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos mucho más firmicutes que, en este caso, bacteroidetes, que sería en la comunidad rural. Prevotella por lo general, suele ser lo que caracteriza. Este, por ejemplo, sería un enterotipo, este sería otro enterotipo. Y esto es tomando varios individuos, o sea, además de la gran variabilidad que puede haber entre individuos, podemos ver que a nivel geográfico el microbioma intestinal varía un montón. Ahora, ¿qué pasa cuando entramos en un proceso de enfermedad en donde el microbioma ya no está normal, ya no está saludable? Por lo general, cuando hay homeostasis, tenemos bacterias que suelen ser comensal en el lumen del intestino, y esto hace que se pueda desarrollar los nódulos linfáticos, los subtipos celulares, la barrera epitelial. Pero por otro lado, y también tenemos bacterias que, como les contaba, puede estar asociada también en el epitelio e inducir, por ejemplo, las células reguladoras. Y aquí en esta flechita que ustedes pueden ver, mantener bajo raya o protección contra patógenos. Pero cuando perdemos estas bacterias que vendrían a ser benéficas, surge lo que le llamamos disbiosis. Y esto puede ser inducido por ejemplo, deficiencia genética en algunas mutaciones, o factores ambientales, que pueden ser la dieta, el estrés o una infección. ¿Y qué pasa? Cuando ya el microbioma intestinal no es normal, podemos tener infecciones. Ahora, otro caso, que era como el que pasaba recién en la maduración por edad que les decía, en este caso se mide, por ejemplo, Clostridium difficile. ¿Y qué pasa con todas las especies mientras uno hace un tipo de tratamiento? Perdón, con antibióticos, sin antibiótico, vancomicina, metronidazol o turicina. Uno puede ver esto en una forma esquemática y se puede dar cuenta que la distribución del microbioma intestinal no va a ser el mismo después del tratamiento con antibióticos. Esto es a modo de introducción y después, si quieren, podemos ahondar en lo que le llama el interés, pero también les quería contar, por ejemplo, un estudio que se hizo con respecto a la fibra. ¿Qué pasa con la dieta rica en fibra y aquella que no tiene fibra? En este caso se pueden ver, por ejemplo, un patógeno que está en amarillo y una microbiota que es capaz de digerir la fibra,
que si uno tiene una dieta rica en fibra, va a crecer un montón. Esto tiene impacto también en la producción de mucus, y eso hace que todo lo que es el microbioma esté lejos del epitelio, y eso hace que haya una barrera intacta, una función intacta. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una dieta en la que no hay fibra? Estas comensales, que son las que mantenían a raya de los patógenos, ya no están más, y por lo general comienzan a crecer otro tipo de microbiota, que en este caso es la rosita, que degrada el moco. Y en ese caso, al degradar el moco, hace que la barrera de protección también se pierda, y se pierda la barrera total del epitelio. Entonces, el efecto del consumo de fibra tiene mucho que ver en el epitelio y la barrera intestinal. Bueno, en este caso era un ratón que no tuviese microbiota. Obviamente el microbioma intestinal no puede proteger, no induce mucus, ni puede proteger del patógeno que puede haber. Ahora, ¿cómo se estudia este microbioma? Tenemos la posibilidad de cultivarlo. No siempre se puede, porque se han intentado distintos tipos de cultivo, pero por lo general hemos detectado más por secuenciación, que es esta New Generation Sequenciation. O sea, secuenciar todos los posibles genes que están presentes, que esto sería la metagenómica, se le llama el tipo Shotgun Metagenomics, es hacer secuenciar absolutamente todos los genes. O podemos amplificar solamente una de las subunidades del ribosoma, y a través de la secuencia de ese solo gen, poder decir qué tipo de especie había. En este caso son dos tipos de estudios. El 16S es un estudio por mucho más por la superficie. Uno logra hasta cierta familia, pero no logra saber las especies. En el caso de ser metagenómica, tiene muchísima más profundidad. No solo vamos a saber de especies, sino que vamos a saber las vías metabólicas que va a tener el microbioma. Pero una gran diferencia, por ejemplo, el 16S versus el NGS es el costo. Estamos hablando quizás $70-80 lo que ha sido el 16S, quizá en Estados Unidos hoy está mucho más barato, y un NGS puede estar casi en 400. Por lo que han surgido, por ejemplo, técnicas intermedias como esta, que se llama Shallow, donde no nos fijamos solamente en la subunidad de ribosoma, sino que nos fijamos en todos los genes, pero no secuenciamos absolutamente todo. Hacemos probablemente 100.000, por ejemplo, secuenciaciones en vez de 4 millones, que sería la otra. Y por lo general está costando $100. Es para darle un ejemplo. De esa forma podemos saber la composición del microbioma, pero además se pueden saber otras cosas. Por ejemplo, cómo es el fenotipo que tiene, la taxonomía que tiene, qué tipo de genes puede tener, cómo funciona. Luego se ve por metabolómica qué metabolitos están produciendo, por proteómica. Se puede estudiar un montón de funciones y propiedades del microbioma intestinal. Pero no es solamente intestinal el microbioma, sino que lo podemos encontrar como les mostré al comienzo, no solo en el tracto gastrointestinal, sino en la cavidad oral, nasal, urogenital o en la piel. Y si uno toma toda la secuenciación con todos los genes, puede separarlos. Obviamente el microbioma que está en cada uno de estos espacios no es exactamente igual. Y esto es uno de los resultados de un proyecto que se llama el Proyecto de Microbioma Humano. Este consorcio ya ha hecho 2 trabajos, ha estado trabajando muchísimo definiendo qué tipo de microbioma tenemos. Y bueno, como para ir terminando, les voy contando, por ejemplo, acá es difícil de ver, pero es Bacteroidetes y Firmicutes, lo que se encuentra en Argentina, y podemos compararlo con Chile, que es muy parecido, casi muy parecido las cantidades. Esto es en abundancia relativa, y muy poco de los demás. Pero, por ejemplo, en Italia tenemos mucho más Firmicutes que Bacteroidetes. Y quizá aquí, esto es Corea también, donde tenemos, esto quizá puede reflejar estas proporciones, o este tipo de composición puede reflejar el tipo de comida o de dieta que está llevando ese país. O por lo general la población que ha sido analizada. En Colombia, por ejemplo, tenemos más Firmicutes que Bacteroidetes. Tener Bacteroidetes es, por ejemplo, si tuviéramos Prevotella, donde hay mucha más fibra o cereales, y probablemente que sea mucho más sano. Obviamente aquí están integrando todos los enterotipos, no están separados por enterotipos, y por ejemplo hay estudios que les voy a mostrar un poquito más adelante,
pero bueno, para que puedan comparar cómo está Sudamérica con respecto al mundo, y este es Estados Unidos, por ejemplo, que tiene mucho más bacteroidetes y menos firmicutes, es un contraste alto con Italia, por ejemplo. Nosotros estaríamos como en el medio. Hay otro estudio que lo ha hecho Martín Vázquez, que dirige Heritas en Rosario, y donde también compara las distintas diversidades. Depende de cuántas, que estas son las unidades taxonómicas organizativas, en cierta forma. Cuanto más de estas OTU uno tiene, es mayor la diversidad, y esto significa que está mejor la salud de ese microbioma. En este estudio se hicieron 20 personas, pero hay un estudio mucho más grande que es el de MicroExplorer Argentina, está medio mal, Reference Dataset, que Heritas tiene, donde ha hecho 172 pacientes, y donde pone cada uno de estos microbiomas pueden separarse igual que como les mostraba con el proyecto de microbioma en Estados Unidos. Y por último les quería mostrar, esto es en abundancia, en cuestión de familias, cómo se ve, por ejemplo, Tanzania, Italia, Buenos Aires, Santiago de Chile, Rosario y Estados Unidos. Y el tipo de bacteria que tiene, por ejemplo, bacteroidetes sería en rosa, y cómo va cambiando dependiendo de la población. Obviamente, esto depende si la composición la hacemos en una ciudad o en la parte rural. Pero bueno, esa era un poquito la introducción que quería hacer acerca del microbioma intestinal, y quedan las preguntas abiertas. Tenemos que darle la bienvenida a la doctora Silvia Mengarelli, que nos alegra mucho que se haya podido conectar. Bienvenida, Silvia. Estás sin sonido. Muchas gracias, doctor Oviedo. Lamento, pero es la primera vez que querer contactarme con Zoom me pedí el correo electrónico. Entonces, bueno, gracias a Claudia por su gestión, ya me había puesto bastante nerviosa, y bueno, y el resto de mis colegas también los saludo y agradecida infinitamente, ¿eh? Bueno, que habíamos invertido el orden, lo hicimos arrancar al doctor Romagnoli porque justo vos no te podías conectar, pero si querés podrías continuar vos, Silvia. ¿Cómo no? Bueno, lamento, doctor Pablo, porque en una de esas espero no pisarnos con nuestras charlas, ¿no? Yo obviamente me han dado esta opción, así que bueno, con gusto vamos a ver. Le voy diciendo a la gente que estoy viendo que si pueden, que están preguntando, las charlas que damos por este canal después quedan grabadas y van a estar subidas en el canal de YouTube del Consejo, así que si les quedó alguna duda, quieren volver a verla o quieren recomendar esta charla para algún colega, algún amigo, la pueden recomendar y en el canal de YouTube del Consejo de Médicos la van a encontrar. ¿Se está viendo en pantalla? Sí, está presente. Bueno. Bueno, agradecerle nuevamente, obviamente, al Comité Contralor de Farmacología, en nombre de la doctora que me ha conducido perfectamente, a nuestro vicepresidente del Consejo de Médicos nuevamente, y bueno, y a mis colegas, al doctor Pablo Romagnoli y a la doctora Valentina Ortiz. El tema, como especialista, sin duda, lo que nos compete y que tiene que ver después qué rol va a cumplir a futuro en el microbioma en la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, tratar de entender lo que le pasa a este órgano maravilloso que en algún momento para nosotros era un poco el intestino delgado, sin embargo, ya se le ha descubierto muchas funciones importantes independientemente de lo que podría corresponder al mecanismo de absorción. Entonces, cuando uno trata de establecer en las enfermedades inflamatorias, sin duda estos son el paradigma, a pesar que hay otras enfermedades inflamatorias intestinales, pero me voy a referir fundamentalmente a esto, que es un verdadero desafío porque está creciendo en forma bastante importante, y entonces nos vamos a referir a la colitis ulcerosa y a la enfermedad de Crohn. Entender que la colitis ulcerosa
compromete absolutamente el colon, mientras que la enfermedad de Crohn puede ir desde la boca al ano. Y una de las más allá, que tiene algunas diversidades, tanto en la histología como el compromiso, muchas veces también se pueden superponer a veces en el diagnóstico diferencial. Entendiendo que la colitis ulcerosa comprende el colon, tiene una extensión y gravedad de inflamación que varía en cada paciente, mientras que la enfermedad de Crohn puede lesionar, como les dije, desde boca al ano, se alternan zonas sanas con tramos inflamados. Y las otras propiedades que tienen cada una, la colitis ulcerosa compromete fundamentalmente la mucosa, no más allá de la submucosa, mientras que la enfermedad de Crohn lo hace en forma transmural, comprometiendo aproximadamente todas las capas, y por eso es que una de las complicaciones que suele tener es hacer verdaderas fístulas. Esta es la distribución geográfica que podemos tener, y lo que ustedes pueden observar, en que está en rojo, fundamentalmente siempre eran los países anglosajones, como los descendientes o judíos, que podían tener una consecuencia, y lo que ustedes ven con moderada incidencia, lo que uno interprete que podría estar relacionado con las inmigraciones de estos mismas gente que hayan ido hacia la zona de Australia, Japón o Sudáfrica. Entender que la epidemiología está fundamentalmente aumentando, y cuando hay antecedentes de ambas enfermedades, generalmente el riesgo es mayor a paracolitis ulcerosa, que aquellos individuos que han sido apendicectomizados, obviamente por una apendicitis, comprobada antes de la edad adulta, y el tabaquismo, parecería ser que reduce el riesgo y la gravedad de la colitis ulcerosa. Y dejar de fumar también puede predisponer a colitis ulcerosa, un factor que no terminamos de entender que podría ser el tabaco como protector. La incidencia y prevalencia ha aumentado en estas últimas décadas y debuta a cualquier edad sin predominio claro de género. Parecería ser que en el género sexo es igualitario, hay una predisposición genética, como les decía, en donde los judíos más que los blancos no judíos, más que los afroestadounidenses, más que los hispanos y asiáticos. Generalmente en la edad está entre jóvenes de 20 y 40 años, pero los pediatras tienen antecedentes de tener una incidencia a veces entre los 5 y 10 años, que por supuesto estos suelen ser bastante agresivos. Y los anticonceptivos parecería ser que también incrementaría. En un estudio que hicieron los europeos en un metaanálisis, trataron de ver cuáles eran los factores que podían predisponer, y entonces tomaron si la zona urbana, si la ingesta de antibióticos, si el hábito de fumar, y los relacionaron también con el Helicobacter pylori. ¿Y qué observaron en estos 53 metaanálisis? Que los factores ambientales, había aproximadamente 9 factores que se asociarían, y le dieron un valor significativo a la vida urbana, al uso de antibióticos anticonceptivos orales, la deficiencia de vitamina D, la infección por Helicobacter pylori. Y entonces se vio que también en unos radios de 1.76 que el consumo de cigarrillos se asociaría significativamente en el desarrollo de la enfermedad de Crohn, caso contrario, como que les decía recién, que el tabaco aparentemente protegería. ¿Qué concluyeron en estos investigadores europeos en estos 53 metaanálisis? Que los factores ambientales como la vida urbana y el uso de antibióticos aumenta el riesgo, y que la lactancia materna y la infección por el Helicobacter pylori serían protectores. Estos son todos los mecanismos patogénicos que sin duda, dos palabras diré fundamentalmente que es el eje de la reunión de ustedes, que es el microbioma intestinal, pero sin embargo todavía existen y se están determinando factores genéticos, los factores inmunológicos, que es del hospedador, la función de barrera del epitelio intestinal con funciones inmunitarias o actividad neuronal, factores exógenos y factores del entorno. Y entonces acá uno puede hacer si ustedes me permiten el término, este combo de fenómenos para tratar de entender cuál es la patología de la enfermedad inflamatoria intestinal.
Y para poder evaluar esto tenemos que tener 4 aspectos que son clínicos, radiológicos, endoscópicos y anatomopatológicos. Y esto se confirmaría entonces en esta relevancia que tienen estos 4 puntos a tener en cuenta. Entonces, cuando hablamos específicamente de las enfermedades inflamatorias, quedamos que la colitis ulcerosa provoca diarrea sanguinolenta con un dolor abdominal, tenesmo rectal y fiebre, cosa que el Crohn no presenta tenesmo rectal, y esto es por la localización anatómica, que es competencia de todo el colon, y en el caso de la colitis ulcerosa comienza habitualmente por el recto. La mucosa, como les dije, compromete al colon y los pseudopólipos, que nos puede hablar si el paciente está debutando o no. Y en cuanto al Crohn, es transmural, es una enfermedad más granulomatosa, cualquier sector del tubo digestivo, generalmente parecería una mayor predisposición en el ilion terminal y da diarrea con dolor abdominal, fatiga y fiebre. Y la otra cosa interesante de estas enfermedades que se asocia en forma extraintestinal con fenómenos de compromiso articular, con inflamación cutánea, deficiencias, osteopenia y anemia. Este criterio de Rouleau y Witz, que está, fíjense ustedes, desde el año 1955, sin embargo, ha tenido modificaciones y toma una mezcla de lo que sería con respecto al número de posiciones, si hay presencia o no de sangre, la frecuencia cardíaca, la temperatura, toma luego valores de laboratorio como la hemoglobina, eritrosedimentación, recuento de leucocitos y potasio, y finalmente se le ha aumentado la albúmina, que esto simplemente nos sirve para saber si estamos frente a una enfermedad inflamatoria fundamentalmente para colitis ulcerosa, si está inactivo entre menor de 11 puntos, brote leve entre 11 y 15, brote moderado 16 a 21 y brote grave mayor de 21. Las manifestaciones: astenia, anorexia, pérdida de peso, fundamentalmente mecanismo mal absortivo, sobre todo el Crohn, que puede afectar intestino delgado, la fiebre y la sudoración nocturna, y esto va a estar relacionado con el hábito deposicional, el estado nutricional, el examen físico, y no olvidarse el tacto rectal, porque muchas veces nos puede dar elementos, incluso si en esto mismo es asiento de una de las consecuencias en la evolución más crónicas de un cáncer de colon, patologías asociadas, viajes recientes e ingesta de fármacos. Esto es lo que nos vamos a encontrar, en donde uno tiene que ser muy claro en la semiografía de cada uno de estos síntomas, y por supuesto la famosa tríada de diarrea, moco y pus está presente fundamentalmente en la colitis ulcerosa y en el Crohn, que afecte más la región del ilion terminal o del colon. En cuanto al laboratorio, se impone hacer el estudio de heces haciendo coprocultivo. La búsqueda es importante del Clostridium difficile, porque muchas veces puede estar asociado en un paciente si ha tenido internaciones previas. El dosaje de la calprotectina, que después voy a decir 2 palabras, y en cuanto a la sangre, obviamente todo lo que tiene que ver mecanismo de mala absorción o de pérdida que puede haber, y esto completarlo siempre con un hepatograma por la asociación de manifestación extraintestinal, sobre todo de la colitis ulcerosa, que se asociaría a la colangitis esclerosante primaria. O sea, todos estos laboratorios debemos tenerlo en cuenta, y en forma no sistemática a veces es pedir los anticuerpos PANCA y ASCA, que en realidad esto a veces por asociación también debemos pedir con respecto a enfermedad celíaca. Estos biomarcadores estamos viendo que nos pueden postular o detectar actividad y predecir recaída, como es la proteína C reactiva, la eritrosedimentación, y esto que les decía, un marcador muy interesante, que es el dosaje de la calprotectina y la lactoferrina, que esto nos permitiría hacer un diagnóstico diferencial, sobre todo entre algo que es totalmente orgánico con daño de la mucosa intestinal, en relación sobre todo en síndrome de intestino irritable.
La calprotectina fecal es una proteína unida al calcio que constituye hasta más del 60% de la proteína citosólica del neutrófilo, y esto es lo que nos permitiría entonces hacer el diagnóstico diferencial. Fíjense que ya está establecido cuál es el valor normal, por lo tanto con un nivel de cortes de 2.10 picogramos de las heces nos estaría haciendo ya el diagnóstico prácticamente de que estamos frente a una enfermedad inflamatoria intestinal. Tiene un alto valor predictivo positivo, entre 85 y 90%, para distinguir, como les decía, en diagnóstico diferencial entre enfermedad inflamatoria intestinal y el síndrome intestino irritable. Y esto es no solamente utilizado para hacer diagnóstico diferencial o corroborar, sino que también nos podría hacer o deberíamos seguir en los pacientes que han recidivado frente a una lesión. Los otros son los anticuerpos como marcadores serológicos, que los antimicrobianos como es el ASCA y el ANCA. Sin embargo, existe una seria controversia con respecto a su utilidad en la práctica clínica, y esto lo podemos predecir, sobre todo si estamos haciendo trabajo de investigación. Sin duda, el gold estándar de hacer estos estudios es la localización a través de los estudios endoscópicos, y la videocolonoscopía sin duda es lo que nos acompaña en esto. Y en el caso de la colitis ulcerosa nosotros podemos tener desde un simple compromiso del recto, que en este caso será una proctitis, hasta la extensión de todo el colon, que será una pancolitis, y que también nos permite decir si estamos frente a una fase aguda o una fase crónica. Estos son los criterios endoscópicos que debemos tener en cuenta. Como les dije, compromete la mucosa, y si ustedes observan estos estudios endoscópicos, ustedes pueden ver que acá estamos frente a una afectación continua, que hay muchas erosiones, y cuando nos vamos a esta otra imagen, cuando aparecen estos pseudopólipos, nosotros estamos en condición de decir que el paciente también puede presentar esto o esto, pero sin embargo estos pseudopólipos nos dicen que esto tiene una historia previa más antigua. La anatomía patológica también les va a describir estos que son típicos, los abscesos crípticos, que prácticamente el anatomopatólogo va a decir que es compatible con una enfermedad inflamatoria de una colitis ulcerosa. En cuanto al Crohn, también es fácil cuando esto localiza a nivel de colon, y sin embargo, son inflamaciones más segmentarias, presentan las úlceras descritas ya como úlceras aftoides, y generalmente, como les dije, toma todas las capas del intestino, por eso es transmural. La radiografía de abdomen es muy típica, sobre todo cuando tenemos complicaciones, y lo más temible es cuando nos aparece esta complicación que le puede significar la vida del paciente, que es la manifestación del megacolon tóxico. Y por supuesto el estudio de imágenes es indispensable. Muchas veces la radiografía de colon hay que tener mucho cuidado de utilizar bario, porque esto puede provocar muchas veces atascos fecales si tiene una de las complicaciones del Crohn, como son las estenosis. Entonces estas son las distintas localizaciones que puede tener el Crohn, y acá ustedes pueden ver los fenómenos de complicación, como es la inflamación, la estenosis, las fístulas, que por supuesto estas fístulas también pueden perforarse y requerir entonces una actitud quirúrgica. Esto es lo que vamos a ver entonces en una enfermedad de Crohn endoscópicamente. Fíjense ustedes cómo ven la presencia de estas úlceras de pequeño tamaño, que respetan partes sanas y partes afectadas, y vemos acá un patrón en empedrado, que esto prácticamente, y desde el punto de vista endoscópico, nos permite decir que esto es compatible con una enfermedad de Crohn. Y por supuesto siempre deben ser seriadas y múltiples las biopsias, y cuando el patólogo encuentra no solamente los abscesos crípticos, sino hay esta presencia de estos granulomas, estamos frente a una enfermedad de Crohn.
Vamos a tratar de plantear el tratamiento, y el tratamiento sin duda siempre tiene objetivos, más allá que una de las cosas interesantes que tiene esto es sin duda mantener la enfermedad inactiva, mejorar el estado nutricional porque suelen ser pacientes muy desnutridos, evitar lesiones e inflamaciones en la mucosa, por supuesto mejorar la calidad de vida, porque como yo siempre digo, el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, con la diarrea que le caracteriza, que incluso a veces es solamente la excreción de sangre, es que estos individuos cuando ingresan a un domicilio siempre están con los ojitos buscando dónde está el baño por las urgencias defecatorias que tienen. Y por supuesto las terapéuticas es tratar de prevenir la cirugía. La terapéutica está sentado en la administración de aminosalicilatos como el 5-ASA, y sin duda ahora la niña bonita es la mesalazina, que va a usarse en brotes leves y en remisión, la corticoterapia en brotes moderados y graves, generalmente prednisona, metilprednisona, o los convencionales como la budesonida, los inmunosupresores o inmunomoduladores como es la satioprina o mercaptopurina, y por supuesto es el avance de las terapias biológicas en brotes moderados o graves o sin respuesta corticoidea. Lo que tenemos que recordar que en estos pacientes no hay que perpetuarlos con corticoides porque ya sabemos todo las complicaciones que debe o puede provocar un paciente que está bajo el tratamiento de largo plazo de reemplazo de la corticoterapia, y entonces la hipertensión arterial, la aterosclerosis con elevación de colesterol y triglicéridos, la osteoporosis que sin duda se lleva los laureles en esto porque suelen tener fracturas espontáneas, sin hablar de las manifestaciones que pueden tener a nivel osteoarticular estos pacientes, y por supuesto, como ustedes saben, las infecciones concomitantes en todo paciente inmunosuprimido. Los inmunomoduladores, como les dije, incluyen las tiopurinas, como son la acetoprina y mercaptopurina, el metrotexato y los inhibidores de calcineurina como la ciclosporina y tacrolimus. Lo que sí, esto les voy a dejar un mensaje, que cuando uno va a pasar a una terapia inmunomoduladora, nosotros debemos hacer el dosaje de la tiopurina metil transferasa, que nos va a permitir saber si tienen receptores específicos, porque muchas veces estos pacientes, y más allá del costo, uno los somete a la elección de acetoprina y mercaptopurina, y sin duda no tienen estos receptores entonces en vano, y sobre todo los efectos de hacer verdaderas anemias hemolíticas. Los biológicos, que esto es lo que se está en avances, hay múltiples fármacos biológicos que fue líder inicialmente, como es el infliximab, tanto en la colitis ulcerosa como en la enfermedad de Crohn, pero por supuesto que ya existen otros más y están en avance y están puestos en consideración para ver cuáles son los resultados. Ahora, estos biológicos, sobre todo en aquellos pacientes que se han sido sometidos a cirugía, estos pacientes muchas veces y que hacen complicaciones, como vamos a ver que es la pouchitis, son pacientes que deben ser sometidos a terapéuticas con biológicos, y en el caso de la enfermedad de Crohn, para prevenir las recaídas por quirúrgicas y sobre todo cuando hay fístulas en la región anorrectal. Entonces, a modo de resumen, en la colitis ulcerosa ustedes tienen ahí un sinfín de opciones, y que cada una de las alternativas o donde estemos parados en cada una de las complicaciones es la forma que vamos